Buenos días, buenas tardes, buenas noches y linda madrugada a todos. Espero que estén bien donde sea que se encuentren. En esta ocasión revisaremos el capítulo 8 de la guía para el examen PCCNS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este sería el último capítulo sobre química. Es muy importante que nosotros tengamos en mente este de sistemas dispersos. Es un tema relativamente corto, es abundante, claro, entre sí mismo, pero lo importante es que manejemos los conceptos. Entonces acá vamos a tener dispersiones coloidales, disoluciones y potencial de hidrógeno. Esos son los únicos tres temas que tocaremos. Y aquí, si se fijan, este es el orden que está en la guía, pero yo voy a hacer un orden distinto. Yo voy a hacer primero disoluciones, luego voy a hablar de dispersiones coloidales y por último hablaré del pH. Entonces, disoluciones. Una disolución es una mezcla íntima y homogénea. ¿Ok? Aquí vamos a tener dos partes importantes. Muy necesario que lo sepamos. Tenemos un soluto, que es la sustancia que está en menor cantidad, o es la sustancia que se disuelve. Y vamos a tener el disolvente o el solvente, también se le llama solvente. Es una sustancia que está en mayor cantidad y el estado físico se conserva. Vamos a tener acá el agua y el agua va a ser el disolvente. Y el soluto es lo que se va a disolver en el disolvente. Entonces, cuando combinamos un disolvente con un soluto y los mezclamos, vamos a tener una disolución. Eso es una disolución, eso es sencillo. ¿Okay? Por ejemplo, un disolvente que es agua y aquí vamos a tener un soluto que es azúcar. Entonces, cuando los añadimos, ¿qué es lo que sucede? Se mantiene el estado físico del agua, que es líquido, pero el soluto se va a disolver. El soluto se va a combinar con el líquido, con el agua. Y eso es a lo que se refiere, ¿no? Tenemos un solvente, vamos a tener un soluto, y la combinación entre estos dos va a formar una solución o una disolución. Muy, muy sencillo. Ahora, algo que tenemos que entender es que una solución o una disolución es lo mismo que una mezcla homogénea. Pero también hay una mezcla heterogénea. ¿Y qué es una mezcla homogénea? Una mezcla homogénea, como yo estoy seguro lo hemos aprendido en el colegio, sería una mezcla que no la podemos dividir así de fácil, ¿ok? Como el agua y el azúcar. Si las mezclamos va a ser muy difícil poder quitar el azúcar del agua. Entonces, eso sería una solución homogénea. Y una solución heterogénea sería como una ensalada, ¿no? Una ensalada, ¿qué es lo que tiene? Tiene lechuga, tiene tomate, tiene pepino. Es una mezcla. Pero ¿qué pasa si yo la quiero separar? Si yo la quiero separar, se separa fácil. Simplemente agarro las lechugas, agarro los tomates y los pongo aparte. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos esta mezcla homogénea que no la podemos separar y tenemos esta mezcla heterogénea que sí la podemos separar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los científicos pensaron, ¿habrá una mezcla intermedia? Y la respuesta es sí, hay una mezcla intermedia. Hay una mezcla entre algo que no se puede dividir y algo que sí se puede dividir. Pero claro, no podemos seguir con estas definiciones de colegio. Tenemos que tener una definición ya un poquito más específica. ¿Ok? Pero tengan en mente esto, que una dispersión coloidal es una mezcla intermedia entre una homogénea y una heterogénea. Entonces, una mezcla homogénea va a ser constituida de solutos de 0.1 a 1 nanómetro. Nanómetro, acuérdense que es 10 a la menos 9 metros. O sea, es muy pequeño y a eso se le llama homogéneo. ¿Ok? Una solución con solutos menores a 1 nanómetro. Heterogéneo sería una suspensión, ese es el otro nombre que recibe, que tiene partículas de 100 nanómetros o más grandes, si se fijan, 100 nanómetros o más grande. Por eso es que nosotros podríamos dividir, por ejemplo, una ensalada y una ensalada también sería una mezcla heterogénea o una mezcla o una suspensión. ¿Cómo podemos ver acá?
Una dispersión coloidal sería el valor intermedio entre estos dos solutos. Vamos a tener de 1 a 100 nanómetros, disculpen, de 1 a 100 nanómetros. Una mezcla homogénea serían solutos de 0.1 a 1 nanómetro, menos de 1 nanómetro. Una mezcla heterogénea, una suspensión, van a ser mezclas de moléculas o de solutos que sean mayores de 100 nanómetros. Y un coloide, una mezcla coloidal, va a ser de 1 a 100 nanómetros. Así sería el tamaño de los solutos. Entonces aquí encontramos otra tabla que me gusta muchísimo. Solución de 0.1 a 1 nanómetro, coloide de 1 a 100 nanómetros y una suspensión sería mayor de 100 nanómetros. Aquí hay otras características. ¿Se asienta al reposar? No. ¿Se filtra con papel? No. ¿Se filtra con diálisis? No. ¿Homogéneo? Sí. Entonces, se fijan acá, nos explica de que no lo podemos filtrar. El coloide está bien difícil de filtrarlo, solo se puede filtrar por diálisis, que diálisis es un método que requiere de membranas. Y la suspensión sí se puede, ¿no? La suspensión sí se puede dividir. Por ejemplo, una disolución, como les comenté, una disolución sería como una mezcla de agua con azúcar. Ahora, una suspensión sería como que si pusiéramos acá piedra, si pusiéramos arena y si pusiéramos agua. Como son moléculas grandes o son cosas grandes, una piedra por ejemplo es grande, podríamos dividirla fácilmente. ¿Y qué sería una dispersión coloidal? Una mayonesa, por ejemplo, o una gelatina. Acá, por ejemplo, vemos la combinación del café con azúcar, que sería homogéneo, sería una solución, y la ensalada, como son ingredientes muy grandes, sí podemos separarlo, sí podemos si se asienta, sí podemos filtrarlo por cualquiera de las dos, sí se puede, es una mezcla. Entonces todo depende del tamaño de los solutos. Cuando hablamos de coloides, ¿qué ejemplos podemos dar además de la mayonesa y además de la gelatina? El polvo fino, el hollín o el almidón. Acuérdense que el almidón es un carbohidrato, pero quiero hacer énfasis en el hollín. El hollín es importante porque es un contaminante que está en el aire. Si nosotros aspiramos hollín puede causar muchísimo daño a nuestros pulmones. ¿Okay? El coloide normalmente tiene una apariencia lechosa o turbia, ¿ok? Y algo importante de los coloides es el efecto Tyndall, ¿ok? Y el efecto Tyndall, ¿qué significa el efecto Tyndall? Que cuando aparezca una luz, un rayo de luz, y pasa a través de un coloide, o sea, a través de una mezcla intermedia, nosotros vamos a poder ver esa dispersión de luz. Por ejemplo, esto lo podemos ver. Yo sé que ustedes hayan visto en películas o en sus libros la emisión de luz por los rayos, la emisión de luz por el faro, y nosotros podemos ver el trayecto de la luz. Bueno, ¿qué sucede? Está pasando la luz a través de un coloide, y en este caso, ¿cuál sería el coloide? El coloide no sería el hollín, aquí el coloide sería la neblina. Entonces por eso nosotros podemos ver esos haces de luces, esos rayos de luces. Aquí se ve muy bien. Por ejemplo, aquí una disolución, un agua con azúcar, por ejemplo, normal, la luz no se va a poder ver, pero si la hacemos pasar por un coloide vamos a poder ver la luz aquí atravesándolo. Eso se le llama el efecto Tyndall. Y vamos a tener 8 tipos de coloides. Los coloides vamos a poder tenerlos como espuma, aerosoles, emulsiones, humo. Entonces aquí van a ser distintas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener la fase de la partícula o del soluto, y vamos a tener aquí la fase del medio o del solvente, ¿ok? Entonces acá vamos a tener ejemplos como la crema batida, el jabón, los malvaviscos, la niebla, leche, mayonesa. Todas estas serían coloides. Acá siempre, ¿verdad? La espuma que sería un gas con un líquido, una emulsión que sería la combinación de un líquido con otro líquido, y algo muy importante, va a ser la glándula tiroides, ya un poquito más relacionado al área de la salud. Cuando nosotros miremos la tiroides,
o cuando ustedes lleguen a mirar la tiroides, cuando estén en sus clases de anatomía microscópica, ustedes van a ver una placa de esta forma. Ustedes van a poder observar estas células. Aquí vamos a poder ver unos núcleos de las células, y vamos a ver esta sustancia. A esta sustancia se le llama coloide. Cuando ustedes observen el coloide, ustedes van a identificar que eso es una glándula tiroides, y van a ver también las células acá, estas células. Entonces es interesante, ¿no?, cómo incluso estos términos de química se usan también en medicina, ¿no?, como en la glándula tiroides. Aquí se fijan, coloid. Y ustedes ya saben que es un coloide. Un coloide sería una mezcla intermedia o un parámetro intermedio entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. ¿A qué se refiere? Se refiere a que vamos a tener un soluto y un disolvente, pero específicamente el soluto va a tener un tamaño. El tamaño en un coloide va a ser de 1 nanómetro entre 100 nanómetros. Entre esos dos parámetros estaría un coloide. Y va a tener el efecto Tyndall. Vamos a tener 8 tipos. Los malvaviscos, las emulsiones, las cremas van a ser ejemplos de coloides. Ahora, potencial de hidrógeno, que es el pH. Créanme que el pH es una clase de química muy compleja, pero al mismo tiempo es bien fácil. Ustedes solo tienen que aprenderse unas cuantas reglas. Pero cuando nosotros hablamos de pH, hablamos del negativo del logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a hacer el negativo logaritmo, el negativo log de la concentración que nosotros tengamos de hidrógeno. Y esta ecuación matemática nos va a dar un valor entre 0 y 14. Entonces, cuando la sustancia nos dé, o cuando la concentración de hidrógeno nos dé 7, nosotros vamos a tener que es una solución neutra. Pero si es menor a 7, si el resultado de esta ecuación nos da menor a 7, vamos a tener una solución ácida. Pero si el resultado nos da mayor a 7, vamos a tener que es una solución básica o es una solución alcalina. Como siempre, es necesario que nosotros manejemos tablas y manejemos también gráficas. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Nosotros vamos a tener la H, que como les expliqué, van a ser sustancias ácidas. Cuando tengan H, traten de pensar en un ácido. Y cuando tengan un OH, piensen en alcohol, piensen en básico, ¿ok? O piensen en alcalino. Entonces, fíjense bien, el pH, que es lo que nos interesa, nosotros vamos a ver, cuando tengamos esta cantidad de concentraciones, vamos a tener esta cantidad de pH, ¿no? 7 es una solución neutra, pero si tiene un pH menor a 7, va a ser una solución ácida. Y si tiene un pH mayor a 7, va a ser una solución básica. Si se fijan, va a ser totalmente lo contrario y totalmente lo inverso a las concentraciones que tengamos de OH, porque claro, el OH es la base, es el contenido básico, el alcohol, el grupo hidróxido, pero no lo vamos a tomar en cuenta para no confundirnos tanto si un caso no lo entendemos. Pero sí es necesario que sepamos esa regla, ¿no? Menor a 7, ácido; mayor a 7, básico. Si por ejemplo tomamos acá, en este ácido, por ejemplo, menor a 7, aquí está nuestro parámetro, 7 que es el neutro. Si es menor a 7 es una solución ácida, lo que significa que vamos a tener una tendencia así. Ahora, también vamos a tener la misma tendencia, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí un pH de 12, es mayor a 7, es un pH básico, ¿no? Entonces, este pH básico nos va a reducir la cantidad de grupos hidróxido y vamos a tener un grupo hidróxido bajo. Y aquí vamos a tener unos cuantos ejemplos de distintas soluciones, de distintos líquidos que tienen distintas cantidades de pH. Vamos a tener, por ejemplo, acá que vamos a tener una solución neutra, y vamos a tener acá que, por ejemplo, un jugo gástrico, los ácidos gástricos van a tener un pH de 1.6 a 1.8. El vinagre, que es totalmente ácido, el jugo de limón, van a tener un pH de 2.3, 2.4, 3.4. La cerveza es ácida.
la leche es ácida. La orina es un factor importantísimo, es ácida, de 5.5 a 7.5. La sangre también es un poquito más básica. Ya pasamos el neutro. El agua es neutro, pero la sangre es básica, de 7.35 a 7.45. La bilis, que es lo que produce el hígado, también es algo básico. Y la leche de magnesia, que también es básica. Y con esto terminaría la parte de soluciones coloidales, el capítulo número 8, para el examen PCCNS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cualquier pregunta que ustedes tengan me la hacen saber aquí abajo en los comentarios.